A partir del año 2019 apareció la norma APA de la 7ª edición. Antiguamente nosotros hacíamos nuestros trabajos, nuestros informes de investigación en función de la norma APA de la 6ª edición, que era del año 2009. Posteriormente, ya se han cumplido, después de 10 años, salió una nueva norma APA. ¿Y cuál es la finalidad de las normas APA? Entregarle el crédito a los autores cuando nosotros extraemos textos, ya sea parafraseados o textuales de algún artículo o de algún libro, y también nos permite enseñarle al lector de dónde obtuve yo esa información, de dónde yo saqué esa información, si a alguien más le interesa profundizar sobre ese tema, ¿ya? Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con el electivo y lo que tiene que ver con actividades de titulación y lo que tiene que ver con investigación en la Universidad de Tarapacá tiene que estar regido por la norma APA, número 7, del año 2019. Entonces, por lo tanto, todas las actividades que nosotros hagamos tenemos que regirnos por este manual del 2019, que es la 7ª edición. Vamos a repasar un poquito las partes para que ustedes puedan afianzar bien sus trabajos. Esto les va a servir sobre todo para cuando construyan el marco teórico de su proyecto de innovación, ¿ya? Porque recuerden que ustedes van a identificar una problemática y después tienen que investigar qué se ha escrito sobre esa problemática, ¿ya? Pueden ser artículos, pueden ser libros, ¿ya? Y ustedes van a ir sacando cierta información que les va a permitir sustentar sus ideas. O sea, ustedes van a contrastar lo que dicen los artículos y lo que dicen los libros con lo que ustedes han evidenciado en su fase de observación y sus primeros acercamientos a los establecimientos educacionales. ¿Ya? Conozcamos un poquito esto entonces. Este manual APA, la principal información que nos va a entregar es que nos va a entregar información del autor, nos va a entregar fechas, nos va a entregar el título y nos va a entregar un lugar, ¿ya? Tanto para citas textuales como citas de paráfrasis, ¿ya? Cuando hablamos de citas textuales es cuando yo extraigo el texto tal cual o el párrafo tal cual del documento, y paráfrasis cuando leo el texto, pero yo redacto con mis propias palabras mi idea, ¿ya? Y como bien les señalé, a partir del año 2019 surgió la 7ª edición de las normas APA, que trae algunos cambios, ya que han pasado 10 años desde la última edición del año 2009, y trae nuevas modificaciones y algunos cambios que es importante que nosotros tengamos en consideración al momento de hacer nuestros informes, ya sea en proyectos de innovación, ya sea en su portafolio, ya sea en alguna investigación, o una revisión bibliográfica, tenemos que aplicar y regirnos por esta norma APA, ¿ya? Primero que todo tenemos que saber cuál es la diferencia entre una cita y una referencia bibliográfica o una bibliografía, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de citas, se refiere al párrafo que yo voy a ocupar o al párrafo que yo voy a crear en función de algo que leí, ¿ya? Y cuando hablo de referencias bibliográficas es indicar cuál es la fuente que utilicé, ¿ya? Entonces las citas van a ir dentro de los textos que yo voy redactando y la referencia bibliográfica se ubica al final, ¿ya? Hablamos hoy por hoy de referencias bibliográficas porque cuando nosotros hacemos investigaciones o hacemos estos informes, tomamos en cuenta diferentes fuentes, artículos, páginas de internet, periódicos, libros, ¿ya? Si yo ocupo varios tipos de fuentes, estoy hablando de referencias bibliográficas. Ahora, si yo solamente voy a utilizar libros, estoy hablando de bibliografía, ¿ya? Para que tengan bien claro. Por lo general, ustedes cuando hacen su investigación, la palabra más idónea es referencia bibliográfica porque ocupan una dualidad o trialidad de distintas fuentes, ¿ya? Por lo general es muy raro que una investigación se sustente solamente en el uso de libros, ¿ya? ¿Se entiende lo que es una cita, lo que es una referencia bibliográfica y lo que es una bibliografía? Perfecto. Muy bien, eso es lo primero que tienen que tener en claro cuando hagan sus actividades, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de citas, las citas textuales o directas y las citas parafraseadas o parafrasis, ¿ya?
Cuando hablamos de una cita directa o textual, es aquella que yo, como bien dice la palabra, la saco tal cual como está en el documento, ¿ya? ¿Y en qué casos es pertinente incorporar una cita textual en un informe o en una investigación o en un proyecto? Cuando yo deseo, por ejemplo, reproducir una definición. Cuando yo deseo reproducir una definición de alguna temática, se sugiere que sea una cita textual, ya que tal autor esté avalando lo que la definición del concepto que usted quiere entregar o que quiere comunicar, ¿ya? También es muy importante considerar que voy a seleccionar o voy a incorporar una cita textual o directa cuando lo que quiere decir el autor es muy importante. ¿Ya? Tengo que delimitar si yo lo que quiero transmitir es muy importante y si este autor también es muy importante. Por ejemplo, a veces hablamos de los libros clásicos, si alguien quiere hablar de Piaget, si alguien quiere hablar de Maturana y Varela, si alguien quiere hablar de Freire, ya la idea es que la relevancia que tienen estos autores en temáticas de educación le demos la total relevancia colocando una cita de tipo textual, ¿ya? Y también cuando yo quiero hacer una réplica quiero establecer que lo que dice este autor coincide en un 100% con la opinión que yo tengo. ¿Ya? Entonces no quiero hacerle cambio porque lo que está expresando este autor a mí me sirve para yo poder explicar un tema. ¿Ya? En esas causas se amerita que la cita que voy a incorporar en mi texto sea de tipo textual, o sea, tal cual como la plasmó el autor en el artículo o en el libro, ¿ya? Acá nosotros podemos ver un ejemplo que dice que es una reproducción exacta del material de este autor, ¿ya? Y cuando una cita supera las 40 palabras, yo voy a dejar un margen o una sangría para expresar mi texto, ¿ya? Y voy a colocar el primer nombre, si el artículo o el documento tiene varios autores, yo solo voy a colocar el primero que salga. En esta parte de acá, cuando yo lo incorporo dentro del texto y el año de publicación, ¿ya? Cuando yo lo declaro en la bibliografía al final, o en la referencia bibliográfica al final, ahí yo coloco a todos los autores. ¿Ya? Lo nuevo que trae la norma APA es que se va el et al, ¿ya? Porque antiguamente podía ser un grupo de escritores o un grupo de investigadores, pero solamente se llevaba el crédito del primer autor, ¿ya? Porque et al significa y otros, ¿ya? Entonces, pero la nueva norma APA dice que todos tienen derecho a tener los créditos y te permite colocar incluso hasta 21 autores, ¿ya? Así que si su artículo tiene 5 autores, 6 autores, tienen que olvidarse del et al y colocar todos los autores que aparezcan en el texto. Y si se excede de los 21 autores, también hay una técnica que se las voy a mostrar más adelante sobre cómo referenciarlo. Entonces yo primero voy a colocar el primer apellido del autor, la inicial del primer nombre. Si en este caso que son 2 autores, lo separo por una I, por la Y, coloco entre paréntesis el año, el nombre del artículo, la revista en la que fue publicada y el número de edición y volumen si es que corresponde, y si tengo también el número de las páginas también lo puedo agregar. Ya después les voy a ir mostrando más ejemplos. Ya, pero por ejemplo este texto es idéntico al que está en el artículo. Ya. Acá hay otro tipo de cita, si acá ustedes se dan cuenta, esta tiene menos de 40 palabras. Cuando una cita textual tiene menos de 40 palabras, mantiene los márgenes iguales. El mismo margen que tiene desde un comienzo el texto. A diferencia de que si la cita se excede de las más de 40 palabras, por ejemplo, este es el margen normal del texto, pero yo le coloco una sangría, si se excede de las 40 palabras. Si tiene más de 40 palabras, lleva sangría diferente al texto, y si tiene menos de 40 palabras, sigue el mismo margen del texto. ¿Ya? Desaparecen también lo que son las comillas. ¿Ya? Y aquí también, por ejemplo, en esta tenemos más de un autor. ¿Ya? Se pone el primer apellido, la inicial del primer nombre,
voy colocando a todos los autores que estén declarados en la referencia bibliográfica, hasta el último que lo coloco con una Y, ¿ya? Coloco el nombre del texto, el nombre del artículo, y el lugar, o sea, y quién lo editó, dónde fue la edición de este artículo. Ya no coloco la ciudad, antiguamente decía Madrid, México, o el lugar donde este documento fue elaborado, ¿ya? Evito la referencia geográfica del lugar donde fue elaborado el documento, ¿ya? Como les iba señalando, si yo tengo una cita directa o textual de menor a 40 palabras, va dentro del mismo texto sin mayores modificaciones. Ahora, si la cita directa o textual tiene una igualdad o es mayor a 40 palabras, la cita directa tiene que ir en un bloque, no lleva comillas, ¿ya? Y tengo que tener una sangría de 1.27 centímetros al margen izquierdo de todo el bloque, como vimos en la imagen anterior, ¿ya? No, en ninguno de los dos casos lleva comillas, ¿ya? La única diferencia es el margen. Si tiene más de 40 palabras, lleva margen, y si tiene menos de 40 palabras, no lleva margen, ¿ya? O sangría. ¿Ya? Mantiene el mismo número de las letras. Acá pueden ver ustedes una cita corta menor a 40 palabras, ¿ya? Que se fijan que mantiene el mismo margen del resto del texto, ¿ya? Y también me señala, acá es una cita de tipo, cuando hablamos de citas de tipo narrativa o entre paréntesis, depende de la intencionalidad del escritor, o sea, en el caso de ustedes. ¿Ya? Si yo quiero darle un mayor énfasis al autor, estoy hablando de una cita menor a 40 palabras de tipo narrativa, ¿ya? Cuando yo hablo de una cita de corte narrativo es porque le quiero dar un mayor énfasis al autor, y entonces el nombre del autor va dentro del texto, ¿ya? Si yo quiero una cita corta menor de 40 palabras de entre paréntesis, lo coloco al final, ¿ya? Cuando hablamos de una cita de tipo narrativa, es porque le quiero dar mayor auge al autor. Ya quiero que toda la gente sepa que yo estoy escribiendo y estoy tomando de referencia a un autor importante, ¿ya? Cuando hago una cita entre paréntesis, el nombre del autor va al final de mi cita porque yo estoy enfatizando en lo que dijo el autor. A mí me importa más lo que dijo el autor más que la fama que tiene este autor, ¿ya? Cuando hablamos de narrativa, enfatizo en el prestigio y el rol que tiene el autor, y cuando hago entre paréntesis, a lo mejor quizás no es un autor tan famoso, pero la idea que quiere plantear es tan potente y me sirve para explicar lo que yo quiero decir, que la coloco acá entre paréntesis, ¿ya? Las narrativas enfatizan en el autor y las entre paréntesis enfatizan en lo que quiso decir ese autor, ¿ya? Y acá hay una cita textual narrativa larga, ¿ya? O sea que tiene más de 40 palabras. Y acá se fijan que nuevamente se vuelve a modificar el margen. Y como es narrativa, quiero enfatizar en el autor. Y me sirven muchas palabras o muchos párrafos de lo que dijo este autor. Entonces, por lo tanto, supera las 40 palabras y tiene que llevar un margen de 1.27 centímetros. Acá también pueden visualizar los tipos de márgenes. Esta también es una cita textual larga, pero entre paréntesis, porque a mí me importa más lo que dijo el autor que el propio autor en sí. Entonces, cuando es narrativa, el nombre del autor va dentro del texto, y cuando son entre paréntesis, el autor va al final del texto entre paréntesis.